Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Sacerdote desterrado en formato de anonimato otorga unas fuertes declaraciones sobre la situación grave que vive en Nicaragua. Este es el capítulo número 2. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. ¿Qué impacto está teniendo en la iglesia y sus labores pastorales el encarcelamiento y destierro de sacerdotes y toda la persecución religiosa? El sacerdote responde: yo digo que la iglesia está viviendo un momento de purificación. Es un momento en que tenemos que demostrar verdaderamente lo que somos y hasta dónde somos capaces verdaderamente de seguir a Cristo. El testimonio, por ejemplo, de Monseñor Rolando es admirable. En él se cumplen las palabras de Jesucristo: yo soy el buen pastor, defiendo a mis ovejas, no le doy la espalda a mis ovejas. Yo doy la vida por mis ovejas. Monseñor Álvarez está arriesgando su vida por el pueblo de Nicaragua. La presencia de Monseñor Rolando en Nicaragua es una piedrita en el zapato de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. ¿Qué impacto tiene en la feligresía? ¿Cuál es el sentir de la población en el interior del país y en las distintas parroquias? La gente siempre está en contacto con nosotros con mucha prudencia, porque la persecución es terrible. Han querido erradicar esa comunión del pueblo con la iglesia. Por eso es que desde el gobierno están fomentando a las iglesias evangélicas. Ellos se aprovechan en vez de unirse al dolor del pueblo, y la gente está identificando verdaderamente que la iglesia está con el pueblo. A pesar de la persecución y esta escalada represiva, la Conferencia Episcopal de Nicaragua guarda silencio. ¿A qué lo atribuye? Ese silencio de nuestros obispos de la Conferencia Episcopal, muchos estamos decepcionados. A mí me parte el alma. No sé si es que están siendo amenazados, si es que están comprados, no lo sé. No sé si es que están salvando su pellejo, pero el pueblo se siente abandonado por los obispos, por la Conferencia Episcopal. Ya la historia se encargará. La Conferencia Episcopal en los años 80 se mantuvo firme, y cuando expulsaron a Monseñor Pablo Vega con otros sacerdotes, no recuerdo si lo fueron a dejar a Honduras o a Costa Rica. Al día siguiente estaba la Conferencia Episcopal tirando su comunicado y también fueron amenazados, queriéndolos desprestigiar, pero la conferencia se mantuvo firme. Sí, por ese silencio, ¿se ha detenido la persecución? No, no se ha detenido. Entonces uno dice, ¿es un silencio prudencial? No, al final de cuentas, para mí, termina siendo hasta cómplice, con el perdón y el respeto que se merecen nuestros obispos. Este pensamiento lo tenemos muchos sacerdotes. Nos puede pasar cualquier cosa a cualquier sacerdote, y a la conferencia el obispo no se pronuncia. Nos sentimos como ovejas sin pastor. ¿Qué hacen los sacerdotes como usted, que lo han desterrado de su país? ¿A qué se enfrentan? Gracias a Dios, como la iglesia es una sola, nos han acogido
y nos han amparado, nos han apoyado. Hay sus vaivienes, como siempre, la adaptación, el estado psicológico, el destierro es horrible. Mas nosotros, los nicaragüenses, que somos bien pegados a nuestras costumbres, cuando viene la gritería, eso nos golpea, la Semana Santa, de nuestra forma, la forma de manifestar la fe, es duro, pero ahí vamos adelante, con la gracia de Dios, y tenemos el apoyo de los nicaragüenses que están también en el exilio. ¿Qué les diría a los sacerdotes que permanecen en Nicaragua y a los feligreses que sean fieles al Señor? Que recuerden los sacerdotes que somos pastores y que las ovejas se tienen que sentir acompañadas por su pastor, que no las abandonen, que sienta que verdaderamente su pastor, su sacerdote, está con ellos, porque el pueblo está sufriendo. En mi opinión, el testimonio del sacerdote fue dado en anonimato, porque el mismo sacerdote entiende que le pueden afectar también a su familia. Es muy importante reflexionar las palabras del sacerdote. Se siente solo, decepcionado, y no solamente él, de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, porque verdaderamente no hablan. Mantienen un silencio que muchos dicen que es un silencio prudente, pero la iglesia se tiene que defender de las garras del demonio. Si hace silencio, si no pronuncia nada, significa que tienen o miedo o están con el gobierno. Es una de las dos. La palabra de Dios lo manifiesta, o están con Dios o están con el dinero. Monseñor Álvarez Lagos, preso de conciencia en Nicaragua, se manifestó siempre con altura, con la verdad. Y como el gobierno le teme a Monseñor Álvarez, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la cárcel. Le inventaron testimonios falsos. Y es muy importante que todo el pueblo de Nicaragua, especialmente los creyentes y el mundo entero, mantenemos la oración por Nicaragua. ¿Por qué? Porque el gobierno dictatorial de Nicaragua puede ser copiado por otros países que también son dictadores y quieran pretender también oprimir a la iglesia. Entonces Dios, en su infinita misericordia, se está expresando al pueblo de Nicaragua y le está diciendo: abran los ojos y los oídos y el corazón para la próxima vez que toque elecciones en Nicaragua y elijan un presidente que tenga la altura necesaria para gobernar el país. Un presidente que sea temeroso de Dios, que no quiera oponerse a la iglesia, sino que favorezca a la iglesia en su servicio, que es evangelizar y llevar a los fieles por el mejor camino, que es llevarlo a Dios. Cuando un presidente se opone a la iglesia, es un presidente que está del lado del demonio. Y es muy importante entender esto. La palabra de Dios dice muy claro: nadie puede servir a dos dioses. A uno amará y a otro odiará. O ama a Dios o ama al dinero. Si ama al dinero, no tiene su pensamiento, su fuerza, su convicción en Dios. La tiene en el dinero. Entiende que el dinero para él lo es todo. Ahora, cuando una persona ama a Dios, busca la gracia, busca la bendición, busca la protección. ¿En quién? En Dios, porque Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Me encantó una palabra
que dice el sacerdote, que es que Nicaragua está pasando por un proceso de purificación. Y me da a entender que sí. ¿Por qué? Porque los nicaragüenses llevaron al poder a un dictador que hoy día muchos nicaragüenses cuando despiertan asustados porque no sabe qué puede pasar con su vida. Muchos nicaragüenses ven pasar a la policía por las calles, tienen hostigada su casa, su sector, etcétera. Y mire cómo está la iglesia. Entonces, repito, nosotros observamos de lejos, pero ¿y los que están dentro de Nicaragua? Que viven esa represión constante, especialmente los sacerdotes, que si predican, que si hablan de Monseñor Álvarez, lo mandan a buscar para llevarlo a la cárcel. Nosotros mantenemos la oración por Nicaragua, mantenemos la oración por el obispo de Matagalpa. Y nosotros volvemos a gritar, que viva Jesús, que viva la Virgen María, que viva Monseñor Álvarez Lagos. Que Dios a cada uno de nosotros nos bendiga. Amén.